9 principios sencillos de recordar, pero muy poderosos a la hora de lidiar con un narcisista. Prácticos, concisos, aplicables. Lo que sí, ¿sabes qué te pediré que hagas? Que cuando escuches los títulos de cada uno, los repitas en voz alta. ¿Por qué? Porque quiero que los internalices para que te transformes en una mejor versión tuya. Superar lo que estás atravesando no depende de que ese otro cambie, eso nunca sucederá. Superar lo que estás atravesando depende 100% de lo que tú hagas contigo mismo. Si te encuentras en el infierno, tienes dos opciones. O te quemas con las brasas, o las utilizas como un fuego poderoso para que te empuje, cual combustible para salir con todo hacia tu nueva vida. ¿Es difícil? Claro que lo es, pero en esta vida todo lo bueno cuesta. Y permíteme que te diga algo. Tú ya has dado el paso más difícil. Repite los titulares, internaliza los principios. Y ya que estás, suscríbete al canal y dale like. Arranquemos. Llámalo por su nombre mientras le miras directo a sus ojos. Tú ya sabes que detrás de esa fachada son individuos con muchas inseguridades internas. Temen que terceros se den cuenta y por eso les encanta posicionarse cual seres superiores muy por encima de los demás, a quienes los visualizan como meros objetos. Si escuchan su nombre constantemente cuando te diriges a ellos, le bajas con un ondazo de su pedestal. Esto quiere decir que, cuando te escucha, no podrá huir a su trastornado rincón imaginario, donde se refugia para descalificar todo lo que provenga de ti con la excusa de que no estás a su altura. Repito, oír su nombre les hace notar de que son seres de carne y hueso. A su vez, el mirarle directo a sus ojos los atemoriza, pues les hace sospechar que tú ya le has quitado su máscara. Ya hablamos en otros capítulos de que su imagen de fortaleza inexpugnable que buscan transmitir es de papel maché. No tienes que explicarle mediante palabras que tú ya sabes la clase de persona que son. Sí tienes que ser capaz de que tu mirada hable por sí sola. Cada adulto es responsable de sus propias emociones. Esto significa que tú solo debes responsabilizarte por las tuyas. No me digas, ya lo sé, porque con decirlo no significa nada. La prueba de fuego es cuando dejas de responsabilizarte por las de terceros. Y sí, me refiero también a que dejes de hacerte cargo de las del narcisista por el que estás acá. Me sentiría mal si no comprendes esto. Después de todos estos capítulos del tema, del esfuerzo que vengo haciendo en la edición de cada uno, en la investigación, los guiones, las imágenes, me harías pensar que mi trabajo no sirve, que no vale la pena. ¿No te importa lo que te estoy diciendo? ¿Captaste el último párrafo? Mis sentimientos y el cómo lidio con los aciertos y errores en mi vida dependen exclusivamente de mi inteligencia emocional y no son tu responsabilidad. Tú no tienes nada que ver en ello. Respecto al narcisista, sus enojos, berrinches, tristezas, acusaciones y emociones negativas que siempre buscarán tilgarte son sus problemas, no los tuyos. No caigas en ese juego. Por cierto, un capítulo del documental trata de las principales técnicas de manipulación. Míralo luego. Registra todo. Si ya sabes que es un narcisista y aún no te descartó, lo más sano será alejarse. No importa lo que creas o quieras creer, una separación siempre será terrible. Siempre. Si no tienes hijos de por medio, tienes fortuna, pues simplifica el proceso. Pero si no es tu caso, repito, registra todo. ¿Recuerdas la etapa del bombardeo de amor de cuando se conocieron? En ese momento te hacía sentir como la persona más afortunada y especial de este planeta. Ahora, imagínate todo lo contrario.
Este ser es incapaz de procesar un duelo. Termina por proyectar toda su locura y perversidad en ti. Te conviertes, de la noche a la mañana, en la persona más detestable. Ahora eres un villano al que debe combatir. El situarte cual ser del infierno, del inframundo, los libera de culpas para todo lo que tienen pensado hacerte. Y lo que tienen pensado hacerte es verte completamente destruido. Cada intercambio debe quedar registrado en mensajes o audios de mensajería o mails. Trata de no arreglar nada en persona ni por llamada mediante un celular. Que te envíe el audio de lo que acordaron. ¿Ya te dije que registres todo? ¿No te lo dije? Bueno, entonces anótalo. Registra todo. Aprende a poner límites. Aprende a decir no. Son 2 palabras que te protegerán y con el tiempo te harán más fuerte. Probablemente debes tener un patrón de relacionamiento donde él o ella viene rompiendo sistemáticamente todos tus límites una y otra vez. Al comienzo lo hace cada tanto, pero va escalando hasta que cuando te das cuenta se transforma en una topadora, ofendiéndose ante cualquier intento tuyo de ponerle un freno. Mantén la calma, di no. Así como se adquieren patrones, también es posible deshacerlos. Distancia y di no. No hagas nada en caliente. Sí, tal vez no sea el término más técnico, pero se entiende. Esto significa que cuando debas resolver algo con el narcisista, este te intentará presionar de 1000 maneras, a lo que tú siempre deberás responderle que lo pensarás y luego le transmitirás tu decisión. Quien se enoja pierde. Quien actúa impulsivamente por emociones, también. Si en ese momento ya sabes que responderle, tampoco lo hagas. Seguro, durante la noche, tendrás una idea superadora. Juegan con la urgencia, y no deja de ser una técnica más de manipulación. No te dejes presionar. Tú eres el adulto. Date tiempo y elude la discusión que seguro tratarán de iniciar. Si te ataca verbalmente, deja de hablarle o directamente date la vuelta y aléjate del lugar. Por más evidente que sea su error o falsa acusación, no le dediques tiempo en explicarle. Es inútil. Jamás reconocerán una falla en su lógica, o se aferrarán a su versión debido a que es parte de su estrategia narrativa para manipularte, o, en casos graves, muy graves, directamente estarán convencidos de lo que te dicen es cierto, y no existirá realidad posible frente a sus narices la cual pueda alterar su visión delirante de lo que aconteció. Piensa que como jamás se responsabilizan, su mal comportamiento, como también su temperamento explosivo, te lo proyectan a ti. Te harán responsable de su mentalidad infantil para procesar lo que sea que les esté ocurriendo. Y honestamente, la vida es muy interesante como para perder el tiempo escuchando la incapacidad emocional de alguien con un trastorno de personalidad. Ante una escena así, párate firme, detén la conversación o directamente pega la vuelta. No pierdas el tiempo. Ver crecer un bonsái es más productivo. Si debes transmitirle algo a este ser, estate atento que siempre tenderá a cambiar de tema. Siempre. No se lo permitas y retoma inmediatamente al eje del asunto. ¿Notaste que utilicé la palabra transmitir y no coordinar o arreglar? Con un narcisista no existe el diálogo, y mucho menos la negociación. La manera que tienen para sostenerse en pie y no caer en su vacío interno pasa por autoconvencerse de que son perfectos. Su orgullo desmedido y negación ante realidades evidentes parten de acá. Es pura inseguridad. Entienden a cada interacción como una oportunidad para revalidar esa autopercepción de seres poderosos que quieren creer tener de sí mismos. Alguien seguro de sí es humilde
muy humilde. No le interesa tener la razón en un debate, sino que persigue, en base a lo conversado, la mejor solución a la problemática expuesta, sin importar de quién venga. Un narcisista no opera con esta lógica. Tu tiempo vale, y cuando debas comunicarle algo, deberás hacerlo de la manera más aburrida y logística que existe. Es decir, trata de extirpar cualquier emoción humana en la interacción. Habla como un robot. Sé que siempre te recomendarán el contacto cero. Pero en el mundo real, si quien posee el trastorno es el padre, madre de tu hijo, un familiar, un colega del trabajo, quien sea, no siempre es posible esa opción. Recapitulando, concéntrate en el objetivo del diálogo. Habla logísticamente, sé lo más aburrido del mundo. Previo al encuentro, úntate en el cuerpo de aceite balsámico para que todo lo que te diga te resbale. Y apenas puedas, cierra la conversación y a otra cosa mariposa. Si eres una persona empática, no caigas en las trampas del perverso. Sus lágrimas son de cocodrilo. Apenas te descuides, te morderá. No te engañes a ti mismo. No le tengas pena ni te ilusiones con futuros cambios en su comportamiento. Deja de inventarte excusas, tratando de tapar la realidad. Son lo que son y no van a cambiar. Si es un narcisista, en terapia, a lo sumo, lo que puede conseguir es morigerar el trastorno. Pero, y escucha el énfasis, pero esto solo sucede si va por cuenta propia y no es un caso grave. ¿Se entiende? Si tú le pides que vaya, a lo mejor vaya, pero será solo para manipularte. Esto te lo diré como si estuviéramos juntos en un bar. Ser empático denota inteligencia emocional, pero ser crédulo, no. No pasa nada con que te hayan engañado. Todos somos humanos. Hola, mucho gusto. ¿Te cuento mi historia? Pero si ya sabes que te engañó y vuelves a creerle, sea a este narcisista o a otros, eso ya no es empatía. ¿Se entiende? No tengas miedo. Sé que es difícil, pero el miedo les da poder y no dejan de ser, tal como te lo repetí muchas veces, seres frágiles. Su principal temor es el ser expuestos ante la sociedad. Cuidado, el intentar exponerlos muchas veces te hará chocarte con el principio de la navaja de Occam. Quienes vieron el capítulo 2 sabrán de qué les hablo. Ese principio es vital para no chocarse de bruces contra la realidad. Mira luego qué implica la navaja. Estos capítulos solo funcionan si internalizas lo que dicen. ¿Cómo era que debías llamarlo? ¿Por su nombre? ¿Conviene que le mires a sus ojos? Y si te dice que va a cambiar, vuelve a mirar las partes que no recuerdas y aplícalos. Mi filosofía de vida es de acción. El documental que vengo montando sigue esa lógica. En 10 capítulos, o menos de 2 horas y media de videos, vas a tener una excelente idea de ante quién estás y de qué hacer. Sí te pediré que comentes y le des like a cada video, para que esta clase de materiales le pueda llegar vía algoritmo de YouTube a otras personas que pasan por lo mismo que tú. Y recuerda, de los laberintos se sale siempre por arriba.